Bueno, hola a todos. Vamos a esperar un poquito más de personas para que estemos conectados y demos inicio a nuestro live de hoy, en el que vamos a hablar acerca de depresión y enfermedades médicas. Estoy intentando, no he podido poner el título fijo, pero no la logro todavía. Bueno, mientras tanto, mientras lo conseguimos, vamos a buscar la manera. Bueno. Ups, no lo logro. Bueno, no pude. Esperemos que las personas que se conecten, les vamos recordando acerca de nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque realmente podríamos decir que es el día a día del ejercicio de la medicina. Podríamos también decir que todos los médicos generales y también, por supuesto, los médicos especialistas, día a día nos estamos enfrentando a atender pacientes que, además de tener una queja médica, una situación médica, un problema médico, tienen asociado un trastorno depresivo o por lo menos algunos síntomas depresivos. Esta asociación es demasiado frecuente y por eso me pareció importante dedicar este espacio a compartir con ustedes mucha información al respecto, ya sea porque la depresión en sí misma puede causar enfermedades médicas, o al revés, porque enfermedades médicas pueden generar síntomas depresivos o como tal un trastorno depresivo. Entonces les recomiendo que me dejen sus preguntas allí en la cajita y las vamos a ir contestando poco a poco. Lo primero que les tengo que decir es que los pacientes o las personas que sufren depresión tienen un riesgo aumentado de padecer varios tipos de enfermedades. Digamos, son diversas, pero hay un mayor riesgo de algunas en particular. Estas son todas las enfermedades cardiovasculares, hipertensión y todo lo relacionado con el corazón, con la conducción eléctrica y el funcionamiento del corazón, diabetes y todas las enfermedades metabólicas, enfermedades tipo demencias, particularmente la demencia tipo Alzheimer, osteoporosis y muchas otras más. ¿Cuáles son las razones? Hay varias razones para que esto se dé. En primera instancia, podríamos decir que las personas que están deprimidas de alguna manera disminuyen su capacidad de autocuidado. ¿Eso qué quiere decir? La capacidad que tenemos de alimentarnos bien, de dormir bien, de ejercitarnos, de cuidar, de vigilar nuestro funcionamiento corporal. Eso quiere decir la calidad de nuestra piel, nuestro funcionamiento de todos nuestros órganos, que aparezcan cosas diferentes, que tengamos dolores y no acudamos a evaluarlos a tiempo. En general, nuestro autocuidado, nuestro seguimiento, digamos, de por ejemplo, de exámenes que deben hacerse de rutina para verificar que todo esté bien, tipo citología, mamografía, examen de próstata, todo el seguimiento. Al perder nuestras capacidades de autocuidado, digamos, como que dejamos de consultar, y el diagnóstico, que debe ser precoz en muchos casos, se pospone, aumentando la posibilidad de complicaciones de cualquier otra enfermedad. Entonces, en primera instancia, la disminución en las capacidades de cuidado y la búsqueda de ayuda médica cuando se necesita, frente a alguna de las alertas que siempre nuestro cuerpo nos está enviando para alertarnos sobre una posible enfermedad. Lo otro es que también en esa pérdida de autocuidado olvidamos el manejo
o el tratamiento de enfermedades crónicas, el manejo farmacológico, el seguimiento y el control de este. Entonces eso hace que nuestras enfermedades de base empeoren o no estén controladas. Esa es otra razón por la que las enfermedades médicas pueden aparecer o empeorar en enfermedad cuando tenemos un trastorno depresivo. Disminuye nuestra actividad física, eso hace que todo nuestro funcionamiento que requiere en cierto grado actividad física pues se altere, y asimismo nuestros hábitos de alimentación se alteran, ya sea por una disminución en lo que comemos o por un aumento de las comidas, tanto en cantidad o las comidas que pueden perjudicarnos. Les recuerdo que todas las preguntas que hagamos hoy van en relación al manejo o al tema de depresión y enfermedad médica. Las preguntas que tengan que ver con tratamiento farmacológico, otros síntomas de la depresión, si quieren me las pueden enviar por el interno y yo se las contesto, pero en este live nos vamos a dedicar a esta asociación que hay entre enfermedad médica y depresión. Entonces, como les decía, una de las principales causas por las que esto se presenta es por la disminución en el autocuidado que se presenta en las personas con depresión. También hay una hipótesis muy importante a nivel fisiológico, y es que muchos estudios evidencian que la depresión es como tal una enfermedad que compromete que se asocia con inflamación en muchos tejidos, particularmente pues el cerebro. Al estar comprometida la inflamación o la función de muchos órganos y muchas células en el cuerpo, en diferentes órganos, podemos encontrar síntomas que hacen parte de enfermedades físicas como enfermedades médicas. Entonces hay teorías que le apuntan al manejo de la inflamación como tal para el manejo de la depresión. También cuando nos encontramos deprimidos, nuestro funcionamiento hormonal usualmente se ve alterado, particularmente en las mujeres, pero también pasa en los hombres. Entonces, cuando nuestro funcionamiento hormonal se altera, pues muchas cosas ocurren en nuestro cuerpo, desde una osteoporosis hasta otras complicaciones que pueden ser causa o consecuencia. En las que encontramos causa, por ejemplo, el hipotiroidismo, ya vamos a hablar más adelante a fondo de estos temas. Pero cuando estamos deprimidos, nuestro funcionamiento hormonal se altera, particularmente en lo relacionado con una hormona muy importante que es el cortisol, que se encarga de regular muchísimas cosas en nuestro cuerpo y del que depende el manejo del estrés. Aquí hay una pregunta: ¿puedo generar anemia al tener depresión? Antes ya he tenido una anemia fuerte, pero siento que ahora está volviendo porque me siento muy cansada, pero no sé muy bien si es por las pastillas que tomo. Esa es una muy buena pregunta. La depresión como tal puede producir anemia por una causa fundamental, y es disminución en la ingesta o alteraciones en nuestra nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro funcionamiento de nuestros glóbulos rojos, que son los que producen de alguna manera estados anémicos, se altera por nuestra mala alimentación. Entonces puede pasar. Otra cosa que tiene que ver es este manejo de ciertas hormonas y del metabolismo que puede alterar la producción de nuestras células hemáticas, o sea, de las que transportan la hemoglobina y que asimismo nos permiten diagnosticar o no anemia, y se puede producir por esas alteraciones a nivel hormonal. Lo otro es que muchos de los síntomas que se asocian, o sea, que muchos de los síntomas depresivos se parecen a anemia: fatiga, cansancio, somnolencia, debilidad, aburrimiento, se pueden parecer a la anemia, entonces pueden estarse asociados. Algunos medicamentos utilizados en la depresión pueden producir, muy pocos, algunas alteraciones leves a nivel de algunas células sanguíneas, pero particularmente las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación, no como tal la anemia. Entonces, podríamos decir que la anemia y la depresión sí se parecen, y además de alguna manera sí se asocian. ¿Es válido implementar alimentación antiinflamatoria? ¿Tiene suficiente evidencia? Aclárame un poquito a qué te refieres con alimentación
antiinflamatoria. En términos generales, lo que yo te puedo decir es que para que tengamos una adecuada salud física y mental, tenemos que tener una alimentación balanceada, que no priorice ningún tipo de alimentos, pero que tampoco excluye ningún alimento. Cuando catalogamos de alguna manera la alimentación, la particularizamos, probablemente estamos dejando de lado algunos alimentos que son importantes para nuestra nutrición. Entonces digamos que la mejor nutrición es la que incluye todos los tipos de alimentos en las proporciones adecuadas, con la frecuencia adecuada y en el contexto adecuado. Recuerden que la alimentación no es solamente lo que comemos, sino todo lo que está relacionado con lo que comemos, nuestra actividad social alrededor, nuestra capacidad de sentir placer. Entonces, la mejor alimentación que puede contribuir. Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué milagro verte por aquí. Cualquier alimentación que puede contribuir al manejo de la depresión es la alimentación más variada, más flexible, que incluya todos los grupos de alimentos, que no excluya ninguno y mucho menos por miedo. Bueno, continuemos entonces. Otras cosas que se ven alteradas, otras funciones fisiológicas que se ven alteradas en la depresión es la función cardiovascular. Entonces ahí podemos tener como consecuencia también sintomatología física, ¿verdad? Entonces fíjense que muchas de las situaciones que se presentan en los trastornos depresivos, como les decía, pueden desencadenar sintomatología a otro nivel, en otro tipo de órganos. Ahora revisemos más bien cuáles son las enfermedades médicas que pueden generar como tal un trastorno depresivo. Son varias, las vamos a ir analizando y vamos a ir resolviendo las preguntas que vayan surgiendo en torno a esto. Podríamos decir que una de las más frecuentes es el hipotiroidismo, que se relaciona frecuentemente con síntomas depresivos. De hecho, una de las rutinas que nosotros los psiquiatras tenemos al momento de diagnosticar la depresión es un estudio completo del perfil tiroideo para descartar que no haya un compromiso a ese nivel. Revisemos aquí una preguntita. La depresión puede generar algún tipo de fibromialgia. Mi madre tiene fibromialgia y me han dicho que yo podría tener por parte de ella, ya que presento síntomas, pero quizás puede ser depresión. La fibromialgia es una enfermedad muy compleja, de la cual todavía no tenemos claridad de su funcionamiento en su totalidad, que muy frecuentemente se asocia, muy frecuentemente se asocia con depresión. Y va en ambos sentidos. Si yo tengo fibromialgia, estos dolores y esta discapacidad que genera la fibromialgia me puede producir depresión, pero tener depresión, no ejercitarme, tener tensión muscular, no cuidarme lo suficiente, puede producir fibromialgia. Entonces digamos que se alimentan la una a la otra. Como les decía, la asociación fibromialgia-trastorno depresivo es supremamente frecuente. De hecho, existen medicamentos antidepresivos que son muy utilizados en el manejo de la fibromialgia y que tienen una buena evidencia de su funcionamiento. Entonces, retomemos. Dentro de las enfermedades médicas que pueden producir depresión, tenemos varias. Estábamos hablando del hipotiroidismo, tal vez la más frecuente, en la que nos enfocamos mucho los psiquiatras al momento de hacer un diagnóstico de depresión. Tuve depresión no tratada mucho tiempo, siempre la evadía y duermo demasiado, de manera excesiva, pero ahora no disfruto absolutamente nada, ni siquiera la comida, ni los hobbies, nada, está empeorando. Pues no sé si está empeorando, lo que te puedo decir es que pues no está bien. No sé si fue que empeoró o que nunca te mejoraste. Creo que debes plantearle todas estas dudas a tu psiquiatra tratante para que él a su vez replantee el esquema de tratamiento que estás manejando. Y lo más importante, como siempre, es que consultes para que esta depresión no se cronifique y no se haga más intensa y te genere complicaciones, entre otras complicaciones médicas, que es el tema del que estamos hablando hoy. La esclerosis múltiple y todas las neurodegenerativas ¿están muy asociadas a depresión? Sí, es muy frecuente por varias razones. La esclerosis múltiple es una enfermedad que compromete el sistema nervioso. Por tanto,
como nuestro estado anímico y nuestro estado mental radica en el sistema nervioso, ahí puede haber un compromiso. Lo segundo es, como les decía, la teoría de la inflamación, y muchas de las enfermedades neurodegenerativas tienen un componente inflamatorio importante. Ahí encontramos esta asociación. Entonces podemos decir que digamos que se potencian la una a la otra. Lo otro es que muchas de las enfermedades neurodegenerativas producen dolor, y el dolor puede ser causante de depresión, o producen cierto compromiso en la funcionalidad, es decir, cierto grado de discapacidad, y en sí mismo la discapacidad también puede producir depresión. Entonces esta asociación de las enfermedades neurodegenerativas con depresión es muy frecuente. También porque se utilizan algunos medicamentos, como por ejemplo los corticoides y algunos otros medicamentos, que como efecto secundario podrían llegar a producir depresión. Entonces sí es una asociación muy, muy frecuente. Bueno, ¿cómo tratar la depresión y si se puede tratar sin ningún especialista? No, no es el tema de hoy, pero me parece muy pertinente contestarte, y no, siempre necesitamos un especialista en salud mental para tratar la depresión, para diagnosticarla primero que todo y luego sí definir cómo tratarla. Entonces continuemos. Hipotiroidismo. La otra enfermedad frecuente que produce depresión es el hiperparatiroidismo, y este es el que compromete las glándulas paratiroideas que se encargan del metabolismo del calcio, y el metabolismo del calcio tiene muchísimo que ver con todo el funcionamiento neurológico. Por tanto, es importante evaluar el funcionamiento de estas glándulas cuando tenemos síntomas depresivos. Otras enfermedades hormonales, como por ejemplo el Cushing o el síndrome de Addison, que comprometen algunas otras glándulas que producen hormonas en nuestro cuerpo, también tienen mucho que ver. No son enfermedades tan frecuentes como el hipotiroidismo, pero en muchas ocasiones producen síntomas depresivos. Los tips que publicó son muy buenos, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. La idea es publicar un tip diferente cada semana. Háganme preguntas para saber en qué sentido oriento esos tips. ¿Se puede tratar con terapias en lugar de medicamentos la depresión? Depende de cada caso. Algunas pacientes con depresión responden muy bien a la psicoterapia solamente, pero muchos otros requieren un tratamiento farmacológico. ¿Qué pruebas clínicas se realizan para el diagnóstico de depresión? Si te refieres a exámenes médicos, no existe ningún examen médico que nos permita diagnosticar la depresión. Hay exámenes médicos que nos permiten saber si la depresión es consecuencia de una enfermedad médica, como por ejemplo el estudio de la función tiroidea, el TSH, el T4 o el T3. Pero no existe ningún medio paraclínico de radiografía, examen de sangre o examen de algún tipo que nos permita diagnosticar depresión. Los psiquiatras nos apoyamos en una entrevista clínica, que es nuestra mejor herramienta para diagnosticar la depresión, y en algunas otras pruebas que están estandarizadas y que nos permiten de alguna forma categorizar, cuantificar la magnitud de la depresión, pero no existe como tal, como cuando medimos la glicemia, podemos saber si hay diabetes, no existe como tal un examen que nos permita descartar depresión. Algunas imágenes neurológicas como el TAC o la resonancia nos permiten encontrar algunos hallazgos a nivel neuronal que nos sugieren una sintomatología depresiva, pero eso nunca está por encima del examen clínico, que es de esa entrevista que hacemos los psiquiatras para diagnosticar la depresión. Aún así, tomando medicamento pueden haber crisis o bajones, sí, desafortunadamente sí, porque la depresión, al igual que todas las enfermedades médicas, tiene muchas causas y muchos factores influyen en su control, en su estabilidad. Bueno, pasemos entonces a otras enfermedades que pueden ser causantes de depresión. Los conocidos derrames o accidentes cerebrovasculares, por supuesto, pueden producir síntomas depresivos.
unos más que otros dependiendo de la localización en donde ocurre el derrame a nivel cerebral, pero sin embargo todos tienen un impacto porque pues estamos afectando el órgano que se encarga de controlar nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestro relacionamiento. Entonces nosotros podríamos decir que todas las enfermedades que de alguna manera afectan el funcionamiento del cerebro podrían llegar a tener un impacto a nivel de nuestra salud mental, cualquier tipo de enfermedad mental, pero por supuesto la más frecuente es la depresión. La esclerosis múltiple, como les estaba diciendo, que afecta el sistema nervioso central, el Parkinson es una de las enfermedades neurológicas que más frecuentemente se asocia con síntomas depresivos, por el uso de los medicamentos, por el compromiso neurológico, por el componente inflamatorio y por el grado de discapacidad que progresivamente empieza a generar. Traumas, perdónenme, traumas o accidentes a nivel cerebral. Cualquier tipo de golpe o accidente que comprometa nuestro sistema nervioso central, por supuesto, tendrá unas implicaciones a nivel mental que en algunos casos son más graves que en otros. El VIH o la enfermedad el SIDA se asocia con un fuerte componente de sintomatología depresiva. Primero, porque tiene una afectación a nivel del sistema nervioso central. Segundo, por algunos medicamentos antirretrovirales que se utilizan en el manejo del VIH. Tercero, porque tiene un componente inflamatorio igualmente. Y cuarto, porque todo este componente psicosocial que está alrededor de, digámoslo así, el estigma que hay en cuanto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, es una enfermedad que muy frecuentemente se asocia con depresión. Es por eso que los programas de atención a pacientes con VIH siempre involucran, inclusive por norma, la atención de un psiquiatra, porque esa comorbilidad es una comorbilidad muy frecuente. La hepatitis, que es una infección viral, en algunos casos de transmisión sexual y en otros no, también produce síntomas depresivos. La sífilis, cualquier tipo de cáncer, unos más que otros, el más frecuente es el cáncer de páncreas, pero muchos cánceres producen depresión en sí mismo como un síntoma como tal del carcinoma. También en otros casos por todo lo que conlleva el diagnóstico de cáncer y en otros casos por el manejo farmacológico, la quimioterapia y algunos otros medicamentos que se utilizan para el manejo del dolor, por ejemplo en cáncer, pueden producir depresión. La depresión puede afectar al disminuir la atención y concentración de una persona, sí. Si revisas mis publicaciones de hace una semana o dos, tal vez encontrarás mucha información en relación con los síntomas cognitivos de la depresión. ¿Es confiable el test de Beck para la depresión? Lo encontré en internet. ¿Es confiable? Sí, solo sí. Lo aplicas con ayuda de un profesional. Eso no es un test de autoaplicación, ¿sí? Tiene que ir en el contexto de una evaluación psiquiátrica y, como les decía, ninguna prueba está por encima del diagnóstico clínico que se hace por medio de un experto, un psiquiatra o un psicólogo en algunos casos. En cuanto a algunas deficiencias de vitaminas, encontramos que la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de vitamina D, muy frecuentes en nuestro medio, asociadas a alteraciones nutricionales y a la exposición al sol, puede producir depresión. Entonces, fíjense que diagnosticar estas enfermedades es muy útil porque simplemente con la suplencia de vitamina o con una adecuada nutrición podemos corregir los síntomas depresivos de una manera muy, muy fácil. La deficiencia de folatos, que también es una deficiencia nutricional. Y ahora más adelante vamos a entrar a hablar acerca de los fármacos que pueden producir alguna depresión, algunos síntomas depresivos. Doctor, ¿usted hace consultas virtuales en otros países? Sí, en mi perfil encuentras el link para que tengas toda la información. Entonces, son varios los medicamentos que pueden producir depresión. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que a pesar de que puedan aparecer efecto colateral como otros, no debemos suspender los medicamentos a menos que nuestro tratante nos indique. Sin embargo, tenemos todo el derecho de preguntarle si es cierto, qué síntomas nos va a producir,
cómo los podemos manejar y si tenemos otras alternativas diferentes para evitar ese riesgo. Aquí les voy a mencionar algunos, sin embargo, cada caso es particular y esto no indica que ustedes deban suspender su tratamiento para otras enfermedades porque pueden incluso poner en riesgo su vida. Entonces, dentro de los medicamentos podemos encontrar los anticonvulsivantes, varios, no todos, el fenobarbital, el levetiracetam, que es un anticonvulsivante que se está usando con mucha frecuencia, en algunos casos el topiramato, no tan frecuente, la fenitoína. Doctora, ¿los antidepresivos causan dependencia? No la causan. Dentro de, creo que la semana entrante voy a tener un en vivo con Vicky Dueñas, una psicóloga que creo que está por ahí, donde vamos a hablar acerca de todos los mitos de la depresión y el mito más frecuente es la de la dependencia. O sea, ya que si quieres entonces profundizar en ese tema, te espero, creo que va a ser el martes 1 de diciembre. Ya estaré poniendo información por ahí. Doctora, ¿el citalopram genera cambios en hábitos de alimentación, subir o bajar de peso? No, mejora tu depresión, es básicamente lo que produce. Bueno, otros medicamentos que producen síntomas depresivos muy frecuentemente son los corticoides. Y los corticoides se utilizan para muchísimas enfermedades, de muchos tipos. Entonces, tenemos que tener muy presente esto. Suspender los corticoides cuando están indicados para otra enfermedad no es una buena idea. Lo que sí tenemos que hacer es que si ya sabemos que tenemos ese riesgo porque necesitamos consumirlos, entonces tenemos que estar muy alerta de los síntomas de alarma que puedan estar indicándonos que tenemos una depresión y consultar, informarle a nuestro tratante en primera instancia, en segunda instancia consultar a un psiquiatra y buscar la manera de manejar esos síntomas depresivos, ya sea con un manejo terapéutico, ya sea con ajuste de la dosis del medicamento o con el cambio si el tratante lo considera, o ya sea con manejo farmacológico en algunos casos. La depresión puede afectar la piel, por ejemplo, antes yo me exponía al sol y no había problema, ahora me salen manchas y como un tipo de alergia. No es muy frecuente, es mejor que consultes con tu dermatólogo, sin embargo, algunos factores de estrés sí hacen que nuestra piel sea más sensible, no solamente al sol, sino a muchos otros elementos del ambiente. Vicky me está confirmando que sí, que nuestro en vivo será el martes 1 de diciembre a las 7 p.m. Sigan a Vicky y ahí también va a estar la promoción y vamos a hablar acerca de todos los mitos que tenemos en relación con los medicamentos. Un tema que me preguntan todo el tiempo y que a Vicky también, entonces decidimos unirnos para aclararle tanto a sus seguidores como a los míos todas estas dudas y para poder que estemos seguros de recibir un tratamiento cuando lo necesitamos. ¿Los anticonceptivos empeoran la depresión? Pues fíjate que hay algunos anticonceptivos que la empeoran y otros que la mejoran. ¿De qué depende? De su componente, depende de las condiciones hormonales de cada paciente, depende del momento vital de la paciente. Entonces son muchos factores, así que no te puedo decir que sí la empeoran o que no la empeoran, depende de cada situación, pero sí se ha visto, digamos, un impacto en el estado anímico. Sí, doctora, yo no planifico porque me da miedo que empeore la ansiedad. No creo que sea una buena idea, porque a menos que quieras quedar embarazada, un embarazo puede producir muchos síntomas ansiosos. No solo el embarazo, sino la maternidad. Y tú sabes que la maternidad, pues, dura toda la vida. Entonces, primero. Segundo, tener un embarazo estando ansiosa no es una buena idea. Es peligroso para ti, peligroso para el bebé. Así que, a menos que quieras tener hijos, yo te recomendaría que planificaras. Un embarazo no deseado no es algo muy favorable. Bueno, continuemos. Entonces, dentro de los corticoides, que era el medicamento que les estaba hablando, encontramos la prednisolona, la betametasona, la dexametasona,
y otros más. Es importante que cuando ustedes siempre sean medicados por cualquier médico, cualquier especialista, le pregunten todas las dudas que tengan con respecto a los efectos colaterales del medicamento. Están en todo su derecho, tienen que preguntarlo antes de tomar una decisión como bajar la dosis, subir la dosis, suspenderlo, siempre, y por supuesto nunca automedicarse. Bueno, otro medicamento que es muy utilizado en enfermedades neurovegetativas, autoinmunes o en cáncer es el interferón beta. Entonces también es importante que demos manejo a los síntomas depresivos cuando se presentan con el uso concomitante de interferón beta. Entonces, puntualizamos sobre algunas enfermedades que es muy importante evaluar los síntomas depresivos. El hipotiroidismo, el cáncer en general, particularmente el cáncer de páncreas. Algunas veces el síntoma inicial del cáncer de páncreas, fíjense que es la depresión, ¿sí? Digamos, no aparecen otros síntomas físicos, sino aparece la depresión como un síntoma. El cáncer de páncreas es muy difícil de diagnosticar y evoluciona muy rápidamente, pero hay que tenerlo en cuenta. Las enfermedades médicas como tal ya son unos estresores. El hecho de que tú estés con un diagnóstico, si a uno a veces lo achanta una gripa, pues cualquier otra enfermedad un poco más grave puede generar síntomas depresivos por el mismo estrés que produce, la discapacidad que produce. Esa es una relación muy frecuente, ¿sí? El tratamiento de las enfermedades médicas puede generar depresión. La depresión en sí misma aumenta la mortalidad en cualquier enfermedad. Es decir, no es lo mismo tener una enfermedad sin estar deprimido, que tiene cierto grado de mortalidad dependiendo de cada enfermedad, a tener una enfermedad y además estar deprimido. Eso aumenta notoriamente la mortalidad por falta de autocuidado, por no tomarme bien medicamento, porque me bajan mis defensas, porque una gran cantidad de cosas que empiezan a pasar si tenemos asociadas las dos cosas. Entonces es muy importante que en caso de tener una enfermedad médica, si se llega a presentar una depresión, tenemos que darle manejo a la depresión porque esto empeora las complicaciones, incluyendo la mortalidad. La asociación entre depresión y dolor es supremamente frecuente. Todos hemos sufrido de algún dolor, por pequeño que sea, y eso nos achanta automáticamente. Entonces imagínense cuando estamos hablando de un dolor intenso o un dolor crónico que dura mucho tiempo, empieza a aparecer la depresión. Y muchos analgésicos, sobre todo los más potentes, pueden aparecer también con síntomas depresivos. Entonces, un dolor no controlado puede afectar tanto el estado de ánimo como nuestra personalidad. Todos lo hemos notado en algún momento de la vida. Entonces, dentro de los grupos, digamos, de órganos, las que más se asocian con síntomas depresivos son las enfermedades endocrinológicas, como les decía, las relacionadas con el páncreas, las relacionadas con la tiroides y las relacionadas con la glándula suprarrenal, como el Cushing. Entonces el hipotiroidismo, sí, pero también en algunos casos el hipertiroidismo, el Cushing, el hiperparatiroidismo, el Addison y el carcinoma de páncreas dentro de las enfermedades endocrinológicas. Dentro de las enfermedades neurológicas, como les decía, todas las enfermedades neurodegenerativas, los traumas, los accidentes cerebrales, los derrames y las isquemias, que son las enfermedades cerebrovasculares, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, el Alzheimer, la epilepsia muy frecuentemente se asocia con alteraciones a nivel comportamental, cognitivo y emocional. Es muy frecuente que las personas que tienen epilepsia tengan síntomas emocionales o síntomas del estado de ánimo. La cefalea, que es muy frecuente en la población, es una de las patologías más frecuentes de consulta en medicina general y en neurología. Tiene una relación muy estrecha con la depresión, y así es, la depresión produce cefalea. Entonces esa asociación pues va de la mano. Tenemos que, ya sea por alguno de los dos lados, intervenirla. Y como les decía, el déficit de vitamina B12 y D y ácido fólico. Otra enfermedad muy importante que produce síntomas depresivos, ya sea en sí misma como tal, como
por los medicamentos que se utilizan es el lupus eritematoso sistémico. Y todas las otras enfermedades autoinmunes tienen un componente importante de asocio con la depresión. Esto es a grandes rasgos la asociación que hay entre enfermedad médica y depresión. También es importante la asociación que se presenta en pacientes hospitalizados. Los pacientes hospitalizados tienen un mayor riesgo de deprimirse que los pacientes que son manejados ambulatoriamente o en casa, y el hecho de que aparezca la depresión en un paciente hospitalizado puede aumentar sus complicaciones a nivel de piel, sus complicaciones a nivel nutricional, sus complicaciones a nivel de infecciones. Entonces es muy importante el manejo de la depresión en los pacientes hospitalizados, mucho más en las hospitalizaciones de larga estancia. El manejo de estas patologías lo realizan los subespecialistas en psiquiatría de enlace, que es una subespecialidad de la psiquiatría, y que se encargan de toda esta asociación que hay entre enfermedad médica y enfermedad depresiva. No sé si haya más preguntas en relación con este tema. Espero haberles podido haber resuelto algunas dudas. Lo más importante, como siempre, es consultar con un especialista. Y en el caso particular de este tema de hoy, consultar con un especialista tanto de la psiquiatría como con un especialista de la patología que te está aquejando, y mostrarle o compartirle tus síntomas. Es decir, si yo voy al cardiólogo porque tengo una arritmia y me estoy sintiendo triste, aislado, aburrido, cansado, con mucho sueño, con alteraciones del sueño, con muchos dolores, tengo que comentárselo a mi tratante para que él o busque una alternativa o me refiera con un psiquiatra para el manejo. Es muy importante tener una comunicación fluida y abierta con nuestros especialistas, que nos pueden orientar sobre cómo es la mejor manera. No tengamos miedo de hablar de eso. Los médicos algunas veces no somos tan receptivos, pero gracias a Dios cada día somos más receptivos a recibir esta información y a orientar de la mejor manera. Así que no nos guardemos ninguna de nuestras quejas emocionales con nuestros médicos, porque ellos nos pueden ayudar a sentirnos mucho mejor. Ese es el mensaje más importante de este envío. Quería dejarles: no automedicarse, no autodiagnosticarse, y siempre hablar explícitamente tanto de nuestros síntomas físicos como de nuestros síntomas emocionales. Es verdad que la glucosa puede subir porque estás con depresión. Algunas veces la glucosa se puede alterar, subir o bajar. En algunos casos, depende de cada caso, por síntomas depresivos. Eso es verdad. Doctora Jimena, mil gracias por su generosidad, por gran saber y amor. Gracias, Claudia. A ti te agradezco siempre estar pendiente de todo lo que hago. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos pongamos. Yo te debo el contacto, pero es que siempre estoy muy ocupada, pero tenemos cosas pendientes. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una feliz noche, que descansen y no olviden consultar siempre que tengan dudas en cuanto a su salud física o emocional. Que estén muy bien.